Muy buenos días para ustedes. Buenos días. Una cordial bienvenida para un tema más de parte de la ciencia y cultura gnóstica. Este es su servidor Edison Valencia Valencia. Vamos a compartir con ustedes la invitación que hemos hecho. Y si ustedes se acuerdan, les enviamos un volante vía WhatsApp donde les invitábamos para 3 conferencias, ¿no? Seguidas. ¿Sí se acuerdan? 3 conferencias seguidas. La primera conferencia es la que vamos a estudiar el día de hoy y es la conferencia llamada Las 5 causas de las enfermedades. El objetivo de la próxima semana es poder nosotros compartir la conferencia que se llama Los 5 canales de eliminación, donde vamos a estudiar específicamente sobre el cuerpo humano, la relación del cuerpo humano con la salud, y en el tercer tema vamos a estudiar el tema que se titula Los 7 médicos de la naturaleza. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, todos los 3 temas están relacionados sobre el cuerpo humano, sobre la parte espiritual, la parte de la anatomía interna, de la parte psicológica, emocional, y de hecho, pues, la íntima relación que debemos tener nosotros con la madre naturaleza. Entonces, el tema que nos corresponde para estudiar hoy, titulado Las 5 causas de las enfermedades, es un tema que de hecho nos entrega el venerable maestro Samuel Ombeor en su obra titulada Medicina Oculta y Magia Práctica, una obra magistral en la cual nosotros pues realmente aprendemos, cada vez que estudiamos ese libro aprendemos un poco más, porque realmente todo lo que está escrito ahí, todo lo que el maestro enseña en esa obra es algo extraordinario. En ocasiones las personas, incluso las cuales vamos por este camino y que tenemos conocimiento del libro de medicina oculta, tratamos como de buscar otros horizontes, de buscar informaciones en otras obras en relación a la medicina oculta, en relación a la elementoterapia, la teurgia, y nos olvidamos que tenemos una obra magistral conocida como Medicina Oculta, un libro que nos explica, nos enseña todo realmente en ese campo, pero vuelvo y les digo, hay veces que uno busca por otros lares, por otras tierras, tratando de escudriñar otro tipo de material cuando lo tenemos todo en esa obra tan extraordinaria. Entonces en esa obra vamos a estudiar en especial esta conferencia, la cual titula Las 5 causas de las enfermedades, entregada por el maestro, y que a su vez, de igual forma en la antigüedad, fue entregado por el gran médico Paracelso. Entonces las 5 causas de las enfermedades va enfocada específicamente en la etiología, en el origen, en las causas de las enfermedades, tanto emocionales, psicológicas, orgánicas, tanto en el aspecto espiritual, y por eso ustedes ven esta imagen donde vemos la íntima relación con el planeta, con la parte genética, con el ser humano, porque realmente nosotros somos un misterio. Aparentemente parece que conociéramos todo, nos la supiéramos todas, pero no sabemos nada. Ahí sí, como dice el gran sabio, el gran filósofo, solo sé que nada sé, porque en ocasiones uno piensa que sabe, pero la realidad es que no sabe nada. Únicamente estamos aprendiendo a dar unos pequeños pasos, tratando de ver unas cuantas gotas de ese manjar, de ese océano de sabiduría que nos han dejado los grandes maestros, y ese es el objetivo. Si tratamos nosotros de enseñar lo poco que sabemos, yo creo que el cielo nos va a multiplicar, ¿cierto? Cada día un poco más de esa sabiduría, ese es el objetivo. Entonces vamos a ir dándole continuidad. Si observan ustedes esta imagen, aquí tenemos la presencia de ese gran médico de la Edad Media conocido como Theophrastus, Compastus, más bien como Paracelso, y él escribe lo siguiente. Él dice: todas las enfermedades tienen su principio en alguna de las 3 sustancias, conocido como la sal, el azufre y el mercurio. Resulta que esto es muy profundo. Ese aforismo de la medicina oculta del gran Paracelso realmente tiene una profundidad muy amplia, porque si nosotros nos damos cuenta, los antiguos científicos buscadores de la piedra filosofal, de la búsqueda de transformar el plomo en oro,
pues de hecho no entendían a este maestro, a pesar de que él era un alquimista y que podía transformar el plomo en oro, ¿cierto? Que tenía todas esas cualidades espirituales, todos esos poderes, pero las personas que investigaban en aquella época esos químicos de la Edad Media, pues trataban al máximo de poder reunir estos elementos para ver si podían transformar o desarrollar la piedra filosofal. Sin embargo, fueron muchos los experimentos, fue mucha la lucha y todavía no han podido científicamente transformar la piedra, ¿cierto? Filosofal, no han podido transformar el plomo en oro, no lo han podido lograr. Entonces vamos nosotros a tratar de hacer ese cambio, esa transformación mediante un estudio de carácter psicológico, mediante un estudio de carácter espiritual. ¿Qué quiere decir esto? Que es necesario analizar estas palabras del gran maestro. Dice, sal, azufre, mercurio, cual quiere decir que pueden tener su origen en el mundo de la materia, simbolizado por la sal, en la esfera del alma, simbolizado por el azufre, o en el reino de la mente, simbolizado por el mercurio. Si ustedes ven aquí, tenemos tres áreas de la anatomía oculta. Tenemos el alma, la mente y el cuerpo. Los sabios antiguos representaban la materia física, representaban el cuerpo humano, representaban esa estructura sólida la cual nosotros tenemos, en la cual vivimos y nos movemos, como, pues de hecho, la sal. El cuerpo físico representaba la sal. En el estudio, en el campo de los átomos, es hablar de materia. Materia igual a sal. Y la sal es la base primordial para poder desarrollar toda una estructura a nivel espiritual. Entonces por eso el cuerpo físico es fundamental y ellos lo representaban, pues la materia, el cuerpo físico, como la sal. Sin embargo, la sal, si no existe la sal, si no está la sal en la constitución, en la formación espiritual, pues realmente es difícil. Ahí sí, como dicen las señoras en la cocina, si no hay sal, no queda sazonado. Si no hay sal y eso está simple, pues por más elementos que componen ese alimento, esa comida, sin la sal, pues realmente no se le siente gusto, ¿cierto? Se necesita que tenga la sal. Ahora veamos que el alma, ellos lo representan en la esfera, que está pues de hecho íntimamente relacionada con el alma. Esa alma o cuerpo astral, el mundo astral, la región de las emociones, de las pasiones, de los deseos, pues de hecho todos nosotros también tenemos la posibilidad de adquirirla. Ellos representaban el mundo del alma con el azufre. Y el azufre, entremezclado con la sal, pues empezaba a generar una química extraordinaria, un desarrollo maravilloso en unas creaciones que esos sabios de la Edad Media, esos grandes alquimistas, entendían de una forma muy profunda. A su vez, si vemos nosotros, el reino de la mente está simbolizado, representado por el mercurio. Entonces, el mercurio de la filosofía secreta, el mercurio de los alquimistas, el agua de la vida, no puede entrar a ejercer pues su habitáculo, a ejercer su calidad, su desarrollo, si en esa agua no se manifiesta o se despierta el fuego, o sea, el azufre. Y si a esa agua mercuriana y a ese fuego el azufre no se entrelaza, no se entremezcla la sal, pues no se puede cristalizar lo que se debe cristalizar. ¿Sí han escuchado esa frase por ahí? No se puede crear lo que se debe crear, porque todas las tres tienen que ir de la mano. La sal, materia, ¿cierto? El azufre se manifiesta como energía y ahí tenemos al mercurio como conciencia. Entonces, materia, energía y conciencia, las tres entremezcladas juntas van a formar o a desarrollar toda una cantidad de estructura espiritual que el ser humano busca a través del trabajo que se debe hacer en relación a estos tres principios. Ustedes dirán, bueno, ¿y qué tiene que ver con todo esto? Hay que tener en cuenta que el objetivo es poder profundizar en los niveles
tanto en la salud espiritual como en la salud del cuerpo humano. Si nosotros le preguntamos a un médico o investigamos por internet cuál es el objetivo o cuál es la causa de las enfermedades, yo sé que vamos a encontrar o nos van a decir que la causa de las enfermedades se debe a que la persona ya está muy vieja o está muy vieja, ¿cierto? Nos van a decir que fue porque nació enfermo o porque es que la vida se ha dedicado únicamente a trabajar y ha malgastado sus energías y hoy en día se encuentra enfermo por esa situación. O nos van a decir que el origen de las enfermedades está fundamentado porque el paciente ha venido usando su cuerpo físico con el cigarrillo, con el tabaco, con el alcohol, con las drogas, porque es una persona que ha saturado su cuerpo de múltiples disciplinas, pero que esas disciplinas, al haber cuidado más su cuerpo, hoy lo tienen enfermo. Bueno, nos pueden decir de que son muchas las causas de los problemas de salud que hoy el ser humano está teniendo. Sin embargo, nosotros nos vamos un poco más allá, dándonos cuenta que la causa de las enfermedades tienen otro origen, ¿cierto? Nuestro maestro nos dice que el ser humano se enferma porque realmente busca la enfermedad. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir de que nosotros los seres humanos nos pasa, como dice él a través de un ejemplo. Si usted coge una piedra y la tira en un lago, la piedra cae al lago, cae al río, cae en el agua y de una vez salen unas burbujas. Cuando afloran, se expresan esas burbujas, dice él, es la reacción del elemento agua en contra de la piedra que vino a producir una desarmonía en ese agua, ¿cierto? En ese lago. Pero si nosotros vemos en la vida particular individual, si alguien nos hace una mirada que no nos gusta, si alguien habla de nosotros, si alguien dice, es que fulano de tal es esto, esto y esto, si alguien, por ejemplo, expresa algo que a nosotros realmente no nos gusta, pues eso produce una reacción de nosotros hacia esa persona. Y la reacción es que vamos a tener un desgaste de energía. Esa reacción va a ser por ira, va a ser porque se nos salió la impaciencia. Entonces esa reacción realmente va a terminar en un dolor de cabeza, dice el maestro, en un problema de indigestión, nos va a generar una gastritis. Pero si en algún momento alguien frustra un viaje que tenemos, un negocio, ¿cierto? El encuentro con una persona, entonces ¿qué ocurre con eso? Pues vamos a tener una reacción también fuerte, un desgaste de energía mental, emocional, y es un futuro dolor de cabeza, una migraña, una debilidad orgánica, y si no sentimos nada por el momento, ese desgaste de energía es una futura enfermedad, por todos los desmanes que nosotros tenemos. Entonces el ser humano sí o sí estamos propensos a estar teniendo desgastes de energía, agotamientos constantes, y estamos generando enfermedades futuras que vamos a tener pues en algún momento de nuestra vida. ¿O no es así? Claro. Entonces por eso los sabios son más profundos en sus explicaciones, realmente son más profundos en su sabiduría y nos permiten comprender esto pues de hecho a otro nivel. Veamos la siguiente lámina. Dice: sal, azufre, mercurio, materia, energía, conciencia. Debemos entender que estos elementos son vagos, son en realidad filosóficos y no hacen referencia a elementos físicos o químicos. Entonces nos salimos un poco de los elementos que se sacan de la tierra, la madre naturaleza, la volatilidad, la rapidez del mercurio, ¿cierto? La masa aquella que se extrae de hecho de la tierra, como el azufre, ese elemento conocido como la sal, pues de hecho ese es que incluso lo preparamos en nuestros alimentos. Nos tenemos que salir de ese contexto porque realmente esto va aún mucho más allá. Ese es el objetivo, poder penetrar mucho más allá en relación a esta fórmula del gran maestro Paracelso. Si nosotros analizamos, el ser humano tiene todas las posibilidades dentro de sí mismo para poder desarrollarse espiritualmente. Solo necesitamos saber organizar estos elementos.
Si no lo sabemos organizar, ¿qué quiere decir? Que si el cuerpo físico está por un lado, si la mente está por otro, y el cuerpo del deseo o cuerpo está por otro espacio, o sea, si hay una discordancia entre los tres cuerpos, pues realmente vendrá la enfermedad. Se dará la enfermedad en nosotros como seres humanos. Porque si la mente anda, ¿sí?, haciendo de las suyas pensamientos y reacciones y manifestaciones, preocupaciones, si las emociones están pues descontroladas, nos tienen a nosotros realmente en otros estados, y si el cuerpo físico está haciendo lo que quiere, pues realmente hay una distorsión, hay un desengranaje entre esos tres, y pues de hecho tendrá que surgir la enfermedad, tendrá que nacer el problema de salud. Entonces el objetivo de nosotros es poder entender que necesitamos cuidar de nuestras propias energías, necesitamos cuidar de nuestra materia y necesitamos incrementar nuestra conciencia. Ese es el objetivo a través del desarrollo de este tema. Ahora veamos lo siguiente. El tema se va a desenvolver en 5 causas fundamentales entregadas por el gran maestro Paracelso, explicadas ampliamente por el venerable maestro Samael, donde él nos dice, primero, del ens astrale, 2, del ens veneri, 3, del ens espirituale, 4, del ens naturae y 5, del ens dei. Vamos a desarrollar el tema en estos 5 puntos o 5 causas de las enfermedades. Comencemos con la primera. Aquí tenemos nosotros el ens astral. Pues de hecho, el ens astral, le dice, es lo que contiene el aire y del cual viven todos los elementos, ¿sí? Del cual viven todas las creaciones, todo lo que existe. ¿Qué es el ens astral? Está representado como la luz astral. Está representado como la energía astral. ¿Qué es la energía astral? Los antiguos sabios de la Edad Media, de la era cristiana, han representado la luz astral o energía astral como esa fuerza Cristo, como el INRI, ¿cierto? Como el macho cabrio de Méndez, lo han representado pues de hecho como una fuerza extraordinaria que envuelve todo cuanto existe, todo cuanto hay. Y esa luz astral, si ustedes se dan cuenta, el sol, por ejemplo, nos está iluminando en este momento. El sol es una energía crística solar que está produciendo vida en todo tipo de semilla que se encuentra en los árboles, que está en la tierra, está generando salud, está generando energía, vitalidad, está generando vida constantemente. La luz astral es como si fuera la luz del sol, pero expresada internamente, espiritualmente, en otras dimensiones. De igual forma podríamos ver la luz astral como la luz o energía de los mismos astros, por eso se llama luz astral, porque viene de los astros, pero es la representación de ese sol espiritual interno. Y esa luz da origen a la vida en todas sus expresiones. Ahí no le interesa a esa luz astral si le va a dar vida a un microorganismo o si da vida pues a un animal, si es causa para generar vida a un ser humano, ¿cierto? Para que germine una semilla, para que se pueda dar la fecundación entre un espermatozoide y un óvulo, para la formación de un niño, de una niña, de un ser humano, de carne y hueso. No. Lo que hace la luz astral es generar vida. Ese es el objetivo. Y no le importa si la vida es mala o es buena, solamente es aquel principio del Crestos cósmico, del Sacratísimo Espíritu Santo, que solo les interesa es generar vida, ¿cierto? Generar movimiento, continuidad de ese hálito, de esa expresión que se llama la vida. Fíjense ustedes lo siguiente. Aquí tenemos aquella parte etiológica, original de nosotros como seres humanos, como lo es el esperma y el óvulo. Tenemos nosotros una frase extraordinaria del maestro que dice el ens semens, el esperma masculino, y el ens virtutis, representado en el íntimo.
El origen de nosotros los seres humanos está desde que éramos una célula germinal, ¿cierto? Desde que éramos un esperma. Ese esperma es la misma energía, es la clave fundamental que el ser humano necesita para poder adquirir las virtudes, o sea, la unión con lo espiritual, la unión con el ser, si esa persona sabe sabiamente utilizar sus energías crísticas, ¿sí? Sus energías sexuales, sus energías seminales, las cuales pues de hecho las iremos explicando a medida que avancemos en los diferentes temas. Veamos que el ser humano necesita fusionarse con su íntimo, con su real ser, con su alma, pero vuelvo y les digo, necesita hacer el uso exclusivo de la energía creadora, de aquella energía que únicamente hemos pensado que es para procrearnos, pero que ignoramos que con esa energía el ser humano puede generar una constitución interna de carácter espiritual. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros los seres humanos podemos adquirir eso que se llama la luz astral, pero hacia nuestro propio beneficio, porque los sabios han explicado que en el ens semenis se encuentra la personalidad humana y en ese mismo ens semenis, o sea, el mercurio de los sabios, está la clave de todas las claves para que el ser humano se pueda redimir y formar una constitución interna, una constitución espiritual o séptuple en su interior. Sin embargo, dice que la luz astral es la base de todas las enfermedades y fuente de toda vida. Así como genera la vida la luz astral, todo dependiendo del ser humano, del individuo, de igual forma se pueden generar una cantidad de enfermedades, se pueden generar una cantidad de situaciones para la salud del cuerpo humano, porque, vuelvo y le digo, la causa depende de nosotros. En ocasiones uno quisiera echarle la culpa a los microbios, a los parásitos, a las bacterias, a los virus, a fulano de tal, echarle la culpa a lo último que comió por el problema de salud que tiene, pero realmente nos olvidamos que nosotros los seres humanos somos la causa de nuestras enfermedades, de nuestros problemas. Si queremos que la luz astral actúe de una forma positiva para nosotros, atrayendo bienestar y salud, pues necesitamos nosotros también realmente preocuparnos por nuestro cuerpo, preocuparnos a nivel mental, emocional, por estar equilibradamente. Fíjense lo siguiente, aquí tenemos el planeta Tierra invadido de basuras. Los seres humanos saben que, y así nos lo han explicado, que hoy por hoy nosotros tenemos el planeta taqueado de basura. Especialmente todos los elementos plásticos y el vidrio que nosotros desechamos está contaminando la Tierra de una forma espantosa, lo cual está generando que contaminemos con elementos que no se pueden desintegrar fácilmente, como lo es el plástico y como lo es el vidrio. Sin embargo, toda esa cantidad de basuras están generando no solo una putrefacción, malos olores, una mala atmósfera, sino que a su vez generan una cantidad de enfermedades que no son únicamente enfermedades físicas contagiosas, sino que son enfermedades de una forma invisible que nosotros conocemos como elementos o parásitos ultrasensibles que el ser humano también desarrollamos en nuestra propia aura, en nuestra propia atmósfera, que generamos en nuestro propio cuerpo, incluso físico, astral y en la parte mental de nosotros. Veamos lo siguiente. El objetivo o lo que nos aconsejan es que nosotros debemos tratar de mantener las casas limpias, o sea, que los lugares donde nosotros vivimos estén aseados. Porque una persona que no hace de su cuerpo, que no hace de su casa el lugar donde vive, pues es una persona que está más propensa a estar cargada de fluidos, de larvas, de incubos, de sucubos, ¿cierto? De una cantidad de parásitos que no vemos físicamente, pero que están ahí en la casa, en los baños, en las habitaciones, y todos esos elementos generan una cantidad de desarmonía, de problema entre las personas que viven en esa casa, y en ocasiones esos fluidos nos mantienen pesados, densos,
nos generan problemas de salud, dolores de cabeza, debilidad en el cuerpo. Hay ocasiones que las personas están tan recargadas de fluidos y las casas donde viven están tan llenas de esos parásitos ultrasensibles, de esas larvas, que de hecho no solo hay discordia, sino que la gente se mantiene como débiles y cansados. Y se debe justamente a los parásitos que se cargan en el cuerpo, las famosas larvas que nos están absorbiendo constantemente nuestras energías vitales. Entonces necesitamos, por consejo de los maestros, tratar al máximo de mantener nuestras casas, nuestras habitaciones y nuestros cuerpos lo más aseados posible. Uno no necesita tener plata para ser aseado. El objetivo es ser aseado, mantener el cuerpo limpio y nuestras casas, ¿sí? Nuestras habitaciones. Es algo, diríamos, natural, ¿no? Es lógico que mantengamos el aseo. El aseo es clave. Si uno no hace aseo, la casa se llena de cierta atmósfera realmente pesada y hace un desarrollo de una cantidad de fluidos que, vuelvo y les digo, atentan contra la salud de las personas que viven ahí. Peor, cuando las personas, pues, como que frecuentan lugares como las plazas del mercado, lugares que son muy pesados, cantinas, bares, cementerios. Entonces, las personas no saben cómo limpiar el cuerpo y todo lo que recogen en la calle, pues lo llevan a la casa. Y allá lo comparten con los hijos, con la esposa y con todos, realmente generando un ambiente muy pesado cada día en esos hogares, en esa familia. Entonces hay que tener en cuenta que es necesario hacer limpiezas, y esa limpieza la vamos a hacer nosotros con esta extraordinaria planta conocida con el nombre de frailejón. Los indios arhuacos de la Sierra Nevada de Santa Marta utilizan mucho esta planta conocida como frailejón, y se ha dicho que tiene poderes extraordinarios para limpiar las casas, las habitaciones de fluidos, de parásitos ultrasensibles, más bien conocidos como larvas. Hay una fórmula maravillosa para limpiar el cuerpo y limpiar el ambiente de las casas, lo cual nosotros lo podemos hacer como en forma de riegos, en forma de sahumerios y en forma de baños. Y es la planta conocida como salvia, ruda, altamisa, ajenjo y cariaquito morado. Si ustedes cogen estas plantas, 5 plantas, las ponen a hervir y después de hervir ustedes se bañan a calor de leche, o sea, tibia, se bañan el cuerpo con el cocimiento de estas plantas, van a limpiar el cuerpo de fluidos, van a limpiar el cuerpo de larvas y de malas energías. Si ustedes cogen estas plantas y las machacan bien en un mortero con piedra y las ponen trituradas en una cantidad de agua para que desangre la planta, después cogen ese líquido, ese extracto, y se vienen desde el rincón último de la casa lavando, ¿sí?, trapeando con esa agua toda la casa en forma de riego, cierran esa casa y se van ustedes dejando la casa unas 6 horas sola. Pues de hecho vamos a generar una limpieza extraordinaria para la casa. Si nosotros ponemos estas plantas, parte de ellas seca, y las ponemos a quemar en los carbones encendidos y sahumeriamos el cuerpo y sahumeriamos la habitación, la casa donde vivimos, de igual forma vamos a generar una limpieza extraordinaria de larvas, fluidos, ciertos parásitos que se encuentran en la casa, en la atmósfera de la casa, con el uso de estas plantas en forma de sahumerio. Entonces son muchas las formas que podemos manejar nosotros la limpieza. Especialmente nosotros nos gusta manejar el frailejón y todas estas plantas, las cuales pues de hecho se las aconsejamos a cada uno de ustedes, ¿sí?, para que las tengan en cuenta. Bien, entonces en relación a esta primera causa de las enfermedades, pues vale la pena que lo tengamos en cuenta, porque el anhelo es ese, ¿cierto? El anhelo es poder ayudarnos. El venerable en ese capítulo nos concluye explicando en relación a la carta que todo ser humano puede hacer al templo de Alde. Ustedes preguntaron, ¿y cuál es el templo de Alde?
Los grandes maestros hablan que existe un lugar sagrado, por allá dentro de las montañas, en la naturaleza, una especie como de hospital, ¿cierto?, en la naturaleza, donde los seres humanos pueden ser asistidos para que les traten sus problemas, sus enfermedades. Él dice que en ese lugar toda persona enferma puede escribir una carta al templo de Alden y recibir ayuda de los maestros gnósticos. La carta debe ser escrita por el interesado y quemarse luego por él mismo después de haberse perfumado con incienso en el propio acto. Entonces uno escribe como si fuese a hacer una carta normal, pidiendo a los maestros de la medicina que por favor le curen el cuerpo de la enfermedad, del problema de salud crónico, degenerativo que tiene. Después de haber escrito, firmar la carta, entonces se quema y el maestro nos explica ahí que esa carta o el astral, el alma de la carta, va hacia el templo de Alden y que a los maestros la reciben y posteriormente llaman a esa persona en el mundo de los sueños y le empiezan a tratar el cuerpo. Hay algo extraordinario y es en relación al uso de la cromoterapia o de la terapia con el color que hacen los maestros. El venerable explica que ahí, en ese lugar, en ese templo, en ese hospital, los maestros le proyectan al cuerpo astral del enfermo los tres colores primarios, amarillo, azul y rojo. Y que esos tres colores proyectados al cuerpo de la persona hace aflorar las larvas, hace aflorar los fluidos, hace aflorar los parásitos ultrasensibles, hace aflorar una cantidad de elementos que no vemos, pero que poco a poco esos elementos van enfermando al cuerpo físico. ¿Qué quiere decir esto? Que antes que se enferme el cuerpo físico, se ha tenido que enfermar la parte mental de la persona, la parte astral de la persona y la parte vital de la persona, para que posteriormente aflore la enfermedad en el cuerpo físico. Entonces los maestros, dice él, extraen todos esos fluidos del cuerpo astral de la persona, limpian el cuerpo y tratan con remedios, con medicinas, el cuerpo astral de la persona, y esto a su vez va a generar una salud y un bienestar en el cuerpo vital del enfermo, y curado el cuerpo vital, el cuerpo astral de la persona, entonces dice el maestro, pues el cuerpo físico se tiene que curar. En ocasiones el paciente está en cama y él dice, antes de haberme enfermado así como estoy, yo me soñé varias veces enfermo. Y pasó un corto tiempo y ahí se vio enfermo. ¿Por qué? Porque la enfermedad primero existió en el mundo astral y en el mundo vital. Y después, de la parte etérea vital, se expresó en el cuerpo físico. Cuando una persona está muy enferma, es porque su parte vital o cuerpo vital se encuentra demasiado enfermo. Y si el cuerpo vital se recupera, se cura, se sana, entonces matemáticamente el cuerpo físico también se va a curar. Dice el maestro, si un átomo del cuerpo vital está enfermo, entonces los átomos o muchos átomos del cuerpo físico también están enfermos. Si el cuerpo vital se degenera, el cuerpo físico se degenera. Entonces todo depende de nuestra parte vital, de nuestro cuerpo, de energías, ¿cierto? De nuestro cuerpo etéreo, para que lo tengamos en cuenta. Entonces una forma de ayudarnos nosotros es pidiéndole a los maestros de la medicina que nos curen, que nos sanen, y un método para pedirle a ellos es a través de la carta que nosotros podemos hacer al templo de Alden. Ok, vamos a penetrar ya en el segundo o en la segunda causa de las enfermedades conocidas como el ens veneri. El ens veneri, o vamos a comprender este punto, es en relación a las uniones del tipo sexual. El venerable maestro nos dice que una vez realizado el matrimonio, o sea, una vez que el hombre y la mujer se unen como pareja, como esposos, dice que esa relación será consumada y continuará eternamente. O sea, que así el cónyuge o la cónyuge muera, esa relación nunca se acabará
porque continuará por siempre. Así haya incluso separación, pero la relación continuará por siempre. ¿Por qué? Porque es una relación que no se puede destruir, desintegrar, no se puede, podríamos decir que no se puede terminar, que porque los cuerpos físicos se separaron. No, eso continúa. Si nosotros analizamos esas frases, palabras del maestro, tiene gran razón, porque una pareja que en esta existencia han sido esposos, muere y resulta que en la próxima existencia se encuentran y continúan sin conciencia, no saben por qué, pero vuelven y se enamoran, vuelven y forman familia, tienen hijos y continúan. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si es eterno, la relación una vez se haya iniciado, el contacto sexual se haya realizado, se ha formado un lazo, ¿cierto? Un ligamento, una unión entre ese hombre y esa mujer, y eso los liga y los une por la eternidad. Así, vuelvo y les digo, se separen o así muera alguno de los dos, eso continúa. Vuelven y se encuentran en otras existencias. Ahora hay algo más interesante acá. El maestro dice, si ese hombre o esa mujer se une sexualmente con otra mujer o ella con otro hombre, el cual está casado, o si ella está casada, entonces dice que esa unión que se forma, entonces hacen un ligamento de tipo astral, y ese ligamento de tipo astral es que ese hombre que se une con una mujer que tiene marido en forma sexual, entonces forman un ligamento astral, y quedan los dos como hermandados, como ligados, unidos en la parte astral, el karma de los dos. ¿Sí nos entendemos ahí? ¿Sí? Si ustedes analizan también, él dice, si esa mujer deja a su marido y se va con otro hombre, entonces ella se une al karma del marido que tenía al karma de la mujer que tenía ese hombre. Entonces, hay muchas mezclas de tipo astral que se realizan. Si el hombre va y adultera con una mujer y esa mujer es casada, él queda hermanado, queda ligado al karma del marido de esa mujer. Si es ella la que hace el adulterio con ese hombre que tiene esposa, entonces ella queda ligada, pues de hecho, a la mujer de ese hombre. Vean la situación, ¿no? Y todo eso está relacionado, pues de hecho, con el ens venere. Por eso, lo que corresponde a las cadenas de adulterio, aparentemente hoy, que pues la humanidad está como muy dada a la época, ¿no? Como que es como algo natural las cadenas de adulterio, de fornicación. Entonces el ser humano piensa de que no, se fue de pronto para cierto lugar donde, dice el maestro, llega a ese sitio y todas las mujeres que lo saludan le dicen mi amor sin conocerlo, ¿no? Y el hombre pues puede sostener una cantidad de relaciones con una cantidad de mujeres que trabajan en esos sitios, o puede ser lo contrario, una mujer que se une con un tipo que tiene relación con muchísimas mujeres. Entonces lo que ocurre es que la mayor parte de personas en la actualidad dicen, ya pasó, yo me pego un fuerte baño y chao, no ocurrió nada. Pero lo que desconocemos es que esto genera en la parte astral una cantidad de ligamentos. Entonces el hombre queda ligado con esos hombres que ha tenido relación la mujer. Si es ella, queda anexada, ligada con una cantidad de mujeres con las cuales ese hombre ha tenido relaciones. Entonces esto es una cadena, ¿cierto?, continua, eslabones tras eslabones, que no van a acabar mientras nosotros no paremos pues con ese tipo de error. Mientras no se corte con el adulterio, pues de hecho el error continúa, aunque físicamente uno dice no pasa nada, no ve nada, pero si lo pudiéramos ver internamente, astralmente, dice el maestro, son ligamentos que la persona está haciendo, ¿cierto?, que ha anexado a su propio cuerpo astral. Ahora veamos esto. Aquí está la situación más compleja. Como el mercurio de los sabios puede ser corrompido, como el mercurio de los sabios mal utilizado sí o sí va a generar
creaciones. Recuerden lo que les decía al principio, una persona puede hacer creaciones favorables o pueden haber creaciones desfavorables. La energía sexual se puede utilizar para crear hijos de carne y hueso, o también puede servir para crear parásitos y gusanos. Lo que pasa es que la energía es energía. Ahí sí, como dice ese gran sabio, la energía no se puede destruir, solo se puede transformar. Entonces la energía sexual ella no la puede destruir, ella se transforma y puede tener múltiples transformaciones. El ser humano, por ejemplo el hombre, en este caso, el hombre tiene relación sexual con su mujer, y si ese hombre deja salir su energía sexual por fuera de la matriz, ¿sí?, por fuera de la parte vaginal de la mujer, entonces va a generar una cantidad de gusanos o de larvas, las cuales se van a anexar, se van a pegar a su parte astral, y esas larvas van a empezar a absorber su parte vital. Y lentamente pues irán restando la vida, la salud de esa persona. O sea, el solo hecho de generar la pérdida de energía sexual por fuera de la matriz. No se debe hacer, la pérdida energética no se debe hacer ni por fuera ni por dentro. Entonces dirán, bueno, ¿y aquí qué? ¿Cómo hago entonces? ¿Y cuál es la felicidad? Yo sé que más de uno de ustedes tendrán esa pregunta en la cabeza. Ese es el objetivo de estos temas, de poder explicarles a ustedes cómo podemos nosotros saber hacer un buen uso de la energía para que no se pierda ni por dentro de la matriz ni por fuera de ella. El ser humano tiene esos dos medios, siempre utiliza las dos técnicas, si es por dentro de la matriz que pierde su energía o es por fuera. Métodos que hoy utilizan según para no tener hijos. ¿Ok? Entonces el objetivo de nosotros es entender que si el hombre, ya dándole otro nivel a esto, si el hombre es un hombre masturbador, que le gusta masturbarse, forzar su cuerpo a la masturbación para tener la eyaculación sexual, la pérdida energética, es una persona que está engendrando sucubos. Los sucubos, igual que en la mujer, cuando la mujer tiende a tener ese hábito, ¿cierto?, a tener ese comportamiento tenebroso, oscuro, a tener ese tipo de gustos realmente degenerativos, pues ella va a generar incubos, y tanto la mujer al generar incubos como el hombre al generar sucubos van a ver, como ustedes pueden ver en la pantalla, desarrollar algo que se conoce como estos gusanos, porque aunque a ustedes les parezca extraño, dirán ustedes, esto es mentiras, pero realmente así es. Las energías corrompidas, perdiéndolas, malgastándolas, derrochándolas, haciendo mal uso de ellas, genera un desarrollo de gusanos. Desarrolla unos gusanos terribles, ¿cierto?, que comienzan siendo muy pequeñitos, como cualquier gusano de una fruta, de una guayaba. Pero resulta que a medida que el ser humano le sigue dando vida, a medida que el ser humano escucha en su mente que le dice, pero hagámosle, ¿sí?, repitamos el acto, entonces esos gusanos van tomando otras formas, van creciendo, y es tanto el desarrollo de esos gusanos que pueden verse, ¿sí?, como unos gusanos inmensos y grandísimos, los cuales están ahí al lado de la cama de las personas, van pegados en el cuerpo de la persona. Muchos de esos gusanos terminan convirtiéndose en, así como ustedes ven, como si fuera un demonio. Y ese demonio llamado incubo, sucubo, pues incita a la persona en los sueños al acto erótico, a la eyaculación. Hay muchas personas que dicen, yo me sueño casi todas las noches teniendo relaciones con un hombre, por ejemplo en el caso de la mujer. Y resulta que ese tipo siempre llega allá a la casa, se me hace al lado de la cama, y es un tipo muy bello, porque el tipo se le presenta de acuerdo a los pensamientos que esa mujer tiene en relación a un gusto masculino. O igual pasa con el hombre. Muchas veces se ve en sueños con damas teniendo ciertas relaciones, y esas relaciones concluyen o terminan
es en sueños húmedos, en poluciones nocturnas. ¿Y por qué se sucede eso? Porque esa entidad lo que le interesa es absorber los fluidos vitales de la persona. Necesita que la persona pierda sus energías en el cuerpo astral, en el mundo de los sueños, para poder absorber esas sales, ¿sí?, creadoras, y de esa manera multiplicar su vitalidad, su energía, desarrollarse más, convertirse en un monstruo peor. Realmente esto para muchas personas que desconocen sobre este tipo de temas, pues realmente les parecerá extraño y creerán que es hasta mentiras. Pero han habido descubrimientos. En Estados Unidos, en un hospital quedó grabado, con la cámara de un hospital quedó grabado una especie de mono, chimpancé, una cosa extraña, que estaba encima del cuerpo de un enfermo en coma y la entidad, la larva, estaba encima. Y quedó grabado, fotografiado por la cámara. La larva no le importa si está enfermo o no está enfermo, si está saludable o no está saludable, si es viejo, blanco, negro, no. A eso no le interesa es absorber la vitalidad, hacerle perder sus energías. Eso es lo que le interesa. Degenerarlo a nivel mental, a nivel sexual. Eso es lo que le interesa a la entidad, ese es el gusto que tiene y a eso se dedica, de esa forma vive. Entonces tengamos en cuenta que todos nosotros, si en algún momento en nuestra vida hicimos o generamos el acto de la masturbación, pues podemos tener unos cuantos gusanos pegados al cuerpo. Necesitamos limpiarnos, necesitamos hacernos los aumerios, necesitamos llevar la pizquita de azufre en el talón del zapato para irnos limpiando poco a poco de todas esas gusaneras, sin hablar de cucarachas y sin hablar de otra cantidad de cosas que se le pegan a uno en el cuerpo y que uno no ve y que en ocasiones no se enferman. Y nos enferman feo, muy feo. Hay veces que se va uno a ciertos lugares del centro, que es muy atestado de gente, y uno pasa por un lugar y cuando ya llega a la casa, viene con todos los dolores, con dolores de cabeza, con debilidad y cansado. ¿Cuánta energía le absorbieron? Mucha. Sin embargo, no nos vamos a volver tan supersticiosos, ¿no? El objetivo no es volvernos supersticiosos porque entonces ya no hay que salir y ya no podemos hacer nada. No. Sin embargo, lo que buscamos es que debemos aprender como a cuidarnos y a limpiarnos. Porque todas estas cosas existen, son reales. Bien. ¿Ah? No, por ahí lo que pueden dar cuenta que uno no se enferma por desobedecer a la ley, ¿no? Creo que el maestro lo va a decir. Sí, así es, y está bueno su aporte. El venerable dice eso. Él dice que el ser humano, si tiene un buen engranaje entre la mente, el astral y el físico, o sea, entre el mercurio, el azufre y la sal, nunca enfermaría. Que si el ser humano no hacemos transgresiones de las leyes, no somos pecadores, no enfermaríamos. Que si el ser humano estamos conectados al alma y al espíritu, no enfermaríamos. Pero que si el cuerpo hace su voluntad, la mente su voluntad y las emociones su voluntad, carajo, nos enfermamos. Él dice que las emociones, o sea, lo relacionado con el cuerpo astral, tengan en cuenta que el cuerpo astral se relaciona con las emociones, con las pasiones, con los deseos, que si esas emociones obedecen a la mente, y la mente obedece a la voluntad, al alma, y la voluntad obedece a la conciencia, no nos enfermamos. Y que si la conciencia obedece al glorian, a la ley, a nuestro ser, no nos vamos a enfermar. Pero que si la voluntad es una, la mente por allá, las emociones por acá y el cuerpo físico loco, nos enfermamos. Tengan en cuenta que las enfermedades vienen por escala. Desde el mundo de las causas ya van surgiendo la enfermedad hasta llegar a la mente. En la mente se expresan las emociones en la parte astral y de la parte astral se manifiesta la parte vital y de la parte vital al cuerpo físico. Tiene escalas. Muy diferente que yo me comí algo
al almuerzo en la calle y me produjo una digestión, me dolió la cabeza, me sentí mal y de pronto me intoxiqué y me tocó correr para el hospital. Es muy diferente en el momento por algo que consumió, algo que bebió. Pero enfermedades realmente graves y complejas vienen por escala, ¿cierto? Desde los mundos superiores, tomando escalas hasta llegar a expresarse en el cuerpo físico, ¿cierto? Viene y se expresa el cuerpo físico. Bien, ahorita entremos en el ens espiritual. ¿Qué es el ens espiritual? Necesitamos analizar eso. Dice acá, ens espiritual significa espíritu, y espíritu viene de espiro. Espiro quiere decir soplar, y esto a su vez quiere decir aliento. Entonces vamos a analizar desde lo más alto, de las notas más elevadas, de lo que se conoce pues como el sol absoluto, desde la región de la Mula Pankriti, donde se desarrolla la nebulosa, el origen de los mundos, de las creaciones, de los sistemas, de los planetas, de las humanidades. Ese soplo o hálito está representado con el verbo, con la palabra, el sonido, y el objetivo de nosotros es analizar eso. Vamos a analizarlo, porque si nosotros no le prestamos atención a esto, pues nos queda muy difícil poder entender que todo el universo está elaborado con la materia etérea, ¿cierto? O etérica, conocida como Akas o Akasa. La materia etérica o Akasa es la materia o nebulosa donde está pues el origen para la formación de los mundos, de las creaciones, de la galaxia, de los sistemas. Es aquella energía clave, fundamental para las creaciones. Algo así como pasa con la energía creadora sexual. La energía creadora sexual es la nebulosa de los alquimistas. Y si ustedes se dan cuenta, gracias a esa energía es que se pueden hacer creaciones. No podría ser nada el enseminis, o sea, el agua, si no tiene el agua los peces, o sea, el esperma. No podría haber creación. No podría haber una creación si está el huevo solo, el óvulo, ¿cierto? Para que pueda haber creación, tiene que haber peces en el agua, o sea, espermatozoides dentro del semen o enseminis, para que ellos se puedan unir a un óvulo y poder de esa forma fecundar. Tienen que existir esas energías. En el universo tenemos nosotros eso. Existe la Akasa, la energía crística, existe el gran viento, existe el origen de cómo se forman los mundos y las grandes creaciones, pero se expresa a través del soplo, ¿no? Del verbo, de la palabra, ¿sí? De esa fuerza que Dios emite para fecundar a través del fuego creador. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros queremos hacer uso del prana, tengan en cuenta que prana es vida, prana es energía, prana es la fuerza de Cristo, prana es la base de toda creación. Y ese prana, que es energía cósmica, es la vibración, el movimiento eléctrico, es la luz y el calor, el magnetismo universal de vida. Tiene una expresión directa sobre el Akas, que es una sustancia maravillosa que llena todo el infinito. Cuando se modifica, se convierte en éter. Entonces, está el Akas, y el Akas hace un desdoblamiento en los Vayut Pranas, pero bueno, eso no nos vamos a extender hasta allá. Analicemos que el Akas hace un desdoblamiento en el éter, y este a su vez se convierte, ¿sí? Se transforma en lo que se llama taduas. Y los taduas vienen a hacer la cristalización o expresión de los elementos de la naturaleza. Nosotros vemos el fuego, el agua, el aire, la tierra, el éter, pero realmente desconocemos qué hay dentro de ese elemento.
El aire golpea nuestro cuerpo, pisamos la tierra, sentimos el calor del fuego, ¿cierto? Bebemos el agua, nos bañamos con ella, pero desconocemos realmente qué hay detrás del elemento. Entonces una cosa es el elemento físico, otra cosa muy diferente es el tadwa o los tadwas que viven dentro del elemento, que se conocen como elementales de la naturaleza. Entonces, si vemos nosotros la parte vital o el cuerpo etérico está constituido por tadwas, pues de hecho son la causa de los elementales de la naturaleza. Todos los elementales de la naturaleza, si tuviéramos el sexto sentido despierto, pues los veríamos en todos los tadwas, en todos los elementos, ver los silfos, criaturas invisibles en forma alargadas, las salamandras, ¿sí? Formas serpenteadas en el fuego, en la llama, las ninfas, las ondinas en el agua. Podríamos ver, pues, de hecho, los gnomos y los hipimeos en la tierra. Pero como estamos ciegos, realmente nos perdemos de muchas cosas. Ahora, la parte física de un elemental. La parte física de un elemental, por ejemplo, vean ustedes el maguey. Uno ve el maguey, una planta de la cual se extrae hasta vino, licor y muchas propiedades medicinales. Pero solo vemos el cuerpo, no vemos el elemental. ¿Dónde está el elemental? Desconocemos, ¿cierto? No lo vemos. Pero cada planta tiene un elemental sagrado. Y ese elemental es una expresión viva de esos tadwas de la naturaleza, que tienen sus poderes y, como dice el maestro, no están ni en el bien ni en el mal, pertenecen al Edén. Y son criaturas o almas que tienen todos sus poderes activos y despiertos. Ok, ¿qué pregunta tienen hasta ahí? Ens naturae, ¿cierto? O natural, natural. Resulta que en este ens naturae de la naturaleza vamos a estudiar, vamos a analizar lo siguiente. El ens naturae entonces tiene referencia a aquellos principios de la constitución del ser humano, que son el resultado de la calidad de su cuerpo, alma y mente, tales como los recibidos de la naturaleza, incluye todas las enfermedades físicas heredadas. ¿Ok? Aquí vamos a penetrar en algo interesantísimo, porque vamos a hablar de la constitución interna del ser humano, de la constitución de la parte física, humana, y de su parte natural, de su propia naturaleza. Fíjense que aquí tenemos nosotros el sistema nervioso. Este sistema nervioso tiene unas claves fundamentales en el desarrollo espiritual. Por eso es necesario cuidarnos del sistema nervioso. Nosotros, con todo desgaste que tengamos del sistema nervioso, realmente lo que hacemos es complicar la expresión o manifestación de nuestro ser. El venerable escribe: el sistema nervioso cerebro-espinal es la base, es la expresión humana, es como el cuerpo de manifestación de nuestro ser, del íntimo. Es necesario tener el cuerpo o el sistema nervioso, esa parte anatómica de nosotros, tenerla en perfectas condiciones, en buena salud, porque lo contrario es muy difícil la expresión del ser de Dios dentro del ser humano si tiene destrozado su sistema nervioso. Es difícil que en el sistema nervioso gran simpático pueda expresarse el cuerpo astral como si fuese una sede, ¿sí? Un lugar de manifestación, cuando nosotros, pues de hecho no nos cuidamos. Hay que tener en cuenta que el sistema nervioso parasimpático es el mismo sistema nervioso autónomo. Todos los órganos que maneja el sistema nervioso gran simpático, pues de hecho son parte del beneficio del sistema nervioso central o cerebro espinal. ¿Qué ocurre con esto?
que si nosotros estamos mal de nuestras glándulas, de nuestros órganos, que si nosotros somos unas personas que con cualquier cosa nos asustamos, que el sistema nervioso lo tenemos descontrolado, destrozado, y eso ha llevado a la persona a una cantidad de problemas emocionales, a una cantidad de problemas mentales, a una cantidad de problemas de depresión, de angustia, de melancolía. Es una persona que vive estresada por todo, estresado, destrozado, tensionado. Pues de hecho es un sistema nervioso que no nos sirve, que no nos ayuda para que se puedan expresar valores espirituales. Tengan en cuenta que el sistema nervioso se relaciona con el cerebro, y el cerebro mueve una cantidad de red nerviosa o células nerviosas, ¿cierto?, que están constantemente generando corriente de electricidad, energía. Y si nosotros estamos mal en el cerebro, desgastados de toda esa cantidad de energía, pues de hecho es muy difícil de que la parte espiritual también pueda expresarse dentro de esa humana persona. Aparte de eso, si nosotros vemos los órganos, el corazón es el motor, y él está empujando constantemente el espíritu, la sangre, para que la sangre llegue a todos los órganos del cuerpo, para que vaya el oxígeno, para que vayan los nutrientes a todos los rincones. Pero si el corazón está mal, si la sangre está contaminada, sucia, espesa, llena de toxinas, entonces hay un espíritu enfermo, hay un cuerpo enfermo, hay un sistema nervioso que no rinde. Y si ustedes analizan, el sistema nervioso juega un papel tan importante porque con él podemos captar, sentir las energías. Una persona sensible en su sistema nervioso puede captar incluso no energías físicas, sino energías ultrasensoriales, espirituales, energías incluso demoníacas, ¿cierto?, malignas, en una casa, en un camino, por una calle, puede sentir la presencia porque su sistema nervioso está fluyendo, trabajando armoniosamente, podría decirse perfectamente, que puede captar hasta energías del exterior. Pero cuando un sistema nervioso está mal, trabajando de forma no favorable, entonces el individuo, pues todos sus sistemas caen y su cuerpo enferma, se debilita. Y ahí sí que ¿qué va a poder sentir? No siente nada, porque un enfermo ¿qué va a sentir? Quiere escama, ¿cierto? No siente nada. Entonces necesitamos tener bien nuestro sistema nervioso, tanto el sistema simpático o autónomo, como el sistema nervioso cerebroespinal. Por eso es necesario que cultivemos la serenidad. ¿Quién en estos momentos, en esta época, es sereno? Difícil, porque con la vida de estrés que cargamos, uno lo que cada vez o cada día quiere es andar más apresurado y rápido y ya, y todo eso. Y poco le da el descanso al cuerpo, poco uno tiene como serenidad, tranquilidad, bueno, espere, relájese un poquito. Y si a uno le dicen relájese, uno se pone bravo, pero ¿cuál relájese, hermano? Usted hay que sacarlo ya, esto toca así, no tengo tiempo, me toca, tengo compromisos, es que tengo que ir a pagar recibos, me van a cobrar, tengo trabajo. Pero espere un momento, un descanso a la mente, a las emociones, es difícil. Vivimos apresurados y corriendo toda hora. ¿O no es así? Difícil. De lo contrario, si nosotros no aprovechamos realmente un trabajo serio y respetuoso, es muy difícil poder formar toda esa constitución interna. Nosotros somos séctuples en constitución, dicen los maestros. Esto lo han explicado los herméticos, los teosofistas, los rosacrucistas y ahora los gnósticos. Explican profundamente este aspecto de la constitución interna de nosotros como seres humanos. Pero no hay dominio, ni control, ni hemos regenerado el cuerpo físico. Entonces, ¿qué vamos a hacer si es un cuerpo vital enfermo? ¿Qué vamos a hacer con un cuerpo astral que está hecho nada? ¿Qué vamos a hacer con un cuerpo mental? ¿Un cuerpo causal? No, pues más lejos todavía. Entonces necesitamos empezar a regenerar el físico, para que de esa manera el cuerpo vital también pueda regenerarse, curarse, y así sucesivamente vamos elevando. Nuestro maestro explica que una persona que... Entonces penetremos ahora al Ens Dei.
¿Ok? ¿Cuál es el ens Dei? Dei quiere decir Dios, ¿cierto? Y en el manejo del ens Dei necesitamos analizar el karma. ¿Qué es karma? El karma viene de una palabra del sánscrito, el lenguaje antiguo, perdido en este tiempo, que significa castigo, ¿no? O dolor. A la par de esta palabra hay otra que se llama dharma, que significa recompensa, bienestar, dicha, salud, etcétera, etcétera, ¿cierto? Todo sale bien. Pero en este caso vamos a hablar del ens Dei, que está relacionado con el karma, y todos los seres humanos pues estamos íntimamente relacionados con el karma, la naturaleza, todo está relacionado con esto. El karma, todos tenemos la dicha de vivir el karma y de pagar el karma. El problema es que viva el karma y no pague, porque entonces tendrá que pagar con dolor. Por ahí hay una frase extraordinaria, una máxima que dice que haz buenas obras para que pagues tus deudas. Que quien tiene con qué pagar sale librado de los negocios. Que quien tiene con qué pagar, pues tendrá recompensas, alegrías, éxito, bienestar. Quien no tiene con qué pagar, tendrá que pagar con dolor, con enfermedad, con martirios, con sacrificios difíciles. Entonces yo creo que es mejor como empezar a aplicarle a esa balanza los valores correspondientes. Si ustedes miran, en este lado hay una pluma, por Dios, no pesa nada. Pero en el otro lado tenemos un cofre lleno de metales, hay hierro. Entonces, pues la situación es más compleja porque eso es muy pesado. Uno ha venido generando una cantidad de deudas desde niño, más las deudas que trae otras existencias anteriores. O sea, el peso es demasiado. Sin embargo, no nos preocupamos en la actualidad en empezar a pagar las deudas. Si nosotros servimos, ayudamos, damos lo poco que el cielo nos da, corregimos nuestros defectos, enseñamos, etcétera, etcétera, entonces nosotros empezamos a aplicarle una cantidad de valores, de monedas preciosas, de metales preciosos, de joyas preciosas a esta balanza y se nos va a incrementar a nosotros un bienestar espiritual, humano, material. Si ustedes ven, la balanza en su base tiene el fuego, ¿no? Y en la parte de arriba hay un dedo diciendo arriba. Es para arriba, ¿cierto? Mira arriba. Porque pues todo lo que uno haga tendrá que dar cuenta. ¿Ok? Tenemos que dar cuenta. Analicemos ahora. La mayor parte del dolor de nosotros los seres humanos se debe a las deudas. Todos los dolores, martirios, sacrificios, enfermedades, guerras, muertes, pérdidas que hemos podido tener en la actual existencia se deben a las deudas espirituales. Uno en ocasiones se queja y dice, pero ¿por qué a mí me tocó esto? ¿Por qué a mí? ¿Sí? ¿Yo por qué he tenido que sufrir tanto? ¿Por qué a mí me han quitado? ¿Por qué me han robado? ¿Por qué han abusado? ¿Por qué me han maltratado? ¿Sí? ¿Por qué se me murió fulano? ¿Por qué se me murió sultano? Todos los 3 hijos se me fueron. Quedé solo o sola. ¿Y qué ocurrió? Tenía mi propiedad en un santiamén, me la quitaron, me robaron, me engañaron. Y uno le echa la culpa en ocasiones a Dios y dice que ha sido muy cruel y despiadado con uno. Que realmente no lo ha querido, ¿sí? Que se ha olvidado de uno. Y hay personas que por lo que viven han terminado diciendo que Dios no existe. Que porque si Dios existiera, entonces porque han vivido lo que han vivido. Pero lo que no entendemos es que nosotros hemos generado deudas.
Y esas deudas que traemos de otras existencias, pues de hecho tienen para ser cobradas en la actualidad. ¿Ah? ¿O qué dicen ustedes? Sí, siempre desde uno o la humanidad siempre le echa la culpa a Dios. Sí, claro. Lo que sucede, lo que sufre el mundo y dice que Dios no existe. Claro, claro, y uno dice que porque Dios es tan cruel, pero no es Dios. Dios únicamente, Él castiga cuando tiene que castigar y premia cuando debe premiar. Los causantes de todos los fracasos, los éxitos de nuestra vida somos nosotros mismos. Así de sencillo. Dios no es cruel ni malvado. Dios tampoco es tan tolerante, ¿cierto? Ni tan despiadado. Ese es el equilibrio universal y perfecto. Lo que pasa es que si nosotros desequilibramos aquí la balanza, pues entonces, hermano, vienen las consecuencias. Es así de sencillo. Pero uno termina echando la culpa al Creador que porque no nos quiere. Y si analizamos es tanto amor que Él nos tiene, que mira, nos tiene viviendo todavía. Nos tiene todavía vivos aquí. Pero todo el dolor que uno vive, realmente yo creo que en ocasiones es parte de un aprendizaje, ¿no? La vida nos pone muchos aprendizajes, nos pone muchas tareas, nos da muchas enseñanzas. El objetivo es que nosotros podamos sacar de eso lo mejor, hacer conciencia de todos esos detalles, de todos esos defectos, de todos esos errores, de todos esos martirios y poder encauzar nuestra vida a mejorar cada día más. Vean ustedes lo siguiente. ¿Qué me pueden decir del dolor y del karma que se vive en mundial? En los países, las guerras, el hambre, ¿cierto? La drogadicción, el alcohol, las enfermedades. Hermano, nosotros estamos rodeados de eso por todas partes. Sin embargo, vuelvo y les digo, pero ¿qué culpa tienen los niños? ¿Qué culpa tienen? No nos acordamos, no sabemos por qué. Pero si estamos pasando por situaciones, debe tener una causa. Porque como dice la máxima, no existe causa sin efecto. Y no existe efecto sin causa. O sea, todo tiene una razón de ser un porqué. Un porqué. ¿Cuánto quisiera uno que lo ayudaran a uno? Pero hay ocasiones que uno toca la puerta y no abre, llama, no le escucha. Como hay ocasiones que usted toca la puerta y nadie siga, llama y nadie le escucha, pide y le dan. Porque como que todo está a su favor. El fiel de la balanza se ha inclinado a nuestro favor. Eso es lo que necesitamos. Pero hay que pagar las deudas, hay que cortar con vicios, hay que cortar con una cantidad de cosas que no nos sirven y nos hacen daño. Hay que dar y compartir al que tiene hambre, hay que ayudar al necesitado. Si usted lo puede hacer, hágalo. Hay que enseñarle al ignorante, ¿sí? Porque si a uno le han enseñado, porque uno no puede enseñar, hay que enseñar porque no hay que, eso es una ley, hay que darle lo poco que uno tiene. Entonces necesitamos cortar con vicios. Mire el vicio del cigarrillo, el vicio del alcohol. Eso no nos sirve a nosotros para nada, eso nos hace mucho daño, nos enferma. Eso atrae a nuestra vida karma, miseria, dolor, enfermedad. Entonces necesitamos cambiar, mejorar la actitud de nuestra propia existencia, nuestra propia vida. Cabezas de legión o pecados capitales. Cada defecto es el veneno, la enfermedad del cuerpo. Y ese problema difícil radica en que la mayor parte de la causa de nuestras enfermedades es específicamente por las cabezas de legión. Todos nosotros tenemos cabezas de legiones, se hablan de 7 cabezas de legiones más 3 furias, y esas 3 furias son llamados, pues, aquellos monstruos que crucificaron a Ilán al Cristo mismo, conocido como el demonio del deseo, el demonio de la mente y el demonio de la mala voluntad. Pero en este momento vamos a analizar las 7 cabezas de legión. ¿Qué quiere decirle cabezas de legión? Que detrás de cada cabeza hay infinidad de elementos, ¿cierto? Es como si en un batallón está el general, pero tiene una cantidad de tropa con la cual puede enfrentar a otro ejército. Entonces cada uno de ellos es una cabeza y uno en ocasiones a través de darle desarrollo, expresión a la ira,
pues tarde que temprano la ira nos va a generar a nosotros problemas como la migraña, la caída del pelo, los dolores de cabeza, los problemas digestivos, la gastritis, y realmente se debe la ira a muchos deseos frustrados, porque uno hay veces que no le gusta que le lleven la contraria, uno hay veces no le gusta que hagan lo que uno no quiere, ¿cierto? O porque yo mandé y no me hicieron caso, entonces de una vez viene una reacción en mi parte emocional y reacciono con gritos, con violencia. Como no hay amor y paciencia, dulzura, estamos careciendo de virtud, pues realmente difícil. Difícil, por eso la vida de nosotros es compleja, muy difícil. Nosotros necesitamos acabar con la pereza. Mire, la pereza en nosotros nos hace perder oportunidades de vida, buenos trabajos, oportunidades grandes espirituales, nos hace perder grandes oportunidades incluso con una persona, por ser una persona llena de pereza, no le gusta madrugar, no le gusta someterse a disciplinas de vida propia, es una persona que realmente por pereza está enfermando, porque si no le dan como un bocadito en la boca de la medicina, no se la toma a pesar de que sabe que está enfermo y que necesita recuperarse. Es difícil la situación. La pereza realmente no nos permite ser diligente, rápido, ligero. No estoy hablando de ser una persona estresada y que le guste estresar a otros, no, sino que sea activo. Pero a toda hora hay como serio, ¿no? Y que le pide permiso a un pie para mover el otro, y hasta para comer es una pereza terrible. Entonces nosotros así no vamos a poder progresar nunca, porque una persona que no tenga disciplina en la vida y que no tenga visión para hacer algo en la vida, metas en la vida, por pereza, nunca lo va a conquistar. Nunca va a ser alguien en la vida, nunca va a tener algo en la vida, porque una persona así no logra nada a través de la pereza. Y la pereza va oxidándole a uno las coyunturas y le va congelando las extremidades y le va afectando la columna. Entonces se va enfermando ahí por física pereza, poco a poco. Si vemos por ejemplo el orgullo, uno por ser tan orgulloso mantiene constantemente problemas con la gente, porque como no le gusta agachar la cabeza y le gusta que los demás sí la agachen. No, pues que si me saluda, le saludo, y si me dice que sí, pues yo le, bueno, está bien, y si viene y me llama y toca la puerta, entonces pues yo creo que arreglamos el problema. ¿Y por qué no lo hace usted? No. ¿Y por qué no? Es que yo soy así, yo así nací, yo así me crié, así es mi vida, y si le gusta, bien. ¿Es orgulloso o no es orgulloso? Claro, tenemos el orgullo grande. Y si pudiéramos ver el orgullo en la psicología de una persona, pues es un monstruo grandote así, peludo, una cara grande, ¿cierto? Que se le expresa en la psicología, uno dice, no vaya a agachar la cabeza. Diga que no. Tremendo, ¿no? Entonces, ¿quién va a poder ser humilde cuando no queremos doblegar el orgullo? Nunca vamos a poder tener la virtud de la humildad. Si vemos, por ejemplo, la gula, una persona que a toda hora quiere estar comiendo, acaba de almorzar y sigue comiendo, sigue bebiendo. Para las festividades, San Pedro, diciembre, y cada 8 días a los que les gusta mantener el estómago lleno así de cerveza y de trago. ¿O no es así? Y con el pasar del tiempo, enfermo del hígado, de la gastritis, del colon, un montón por del páncreas. Y el bolsillo, no, el diablo, yo no sé el diablo para alrededor si le da cada 8 días. ¿No han visto ese fenómeno? Sí. Esto sí les da cada 8 días. Entonces nosotros necesitamos trabajar la gula. Una persona glotona, que a todos le gustan los viandos y las cosas, y por donde ve quiere estar comiendo, realmente es un problema. Necesitamos tener templanza, un poquito firmes, fuertes, porque de lo contrario es difícil. Difícil. Vean ustedes, por ejemplo, la envidia. Una persona envidiosa que a todos le da envidia, que envidia al esposo, la mujer del fulano, de sultano, que envidia porque tiene casita, porque compraron un carro, que porque compraron una buena ropa, porque anda con buenos zapatos. No se está pegado. Está fregada la cosa.
Eso es una falta de alegría por el bien ajeno, por eso es envidioso. ¿Sí? Y una persona envidiosa nunca va a progresar, porque en su corazón tiene veneno. Y ese veneno no le deja salir adelante, no le deja progresar. Por estar pendiente de los demás. Y entonces va mirando y, uy, subieron con un televisor, vean, ¿y cuánto era que nosotros? ¿Cierto? Y mira, el vecino ya tiene carro y tiene un sueldo más pequeño que el mío, yo tanto que me mato y no he podido comprar. Está traficando. Mínimo estaba por ahí haciendo algo raro. Y es esa la situación. Eso se llama envidia. ¿Sí? Envidia. Hay gente por ahí que dice que hay que tener envidia, pero de la buena. ¿Cuál es esa? ¿Cuál es la buena? Porque ninguna es buena ni mala, es envidia y es un defecto. Codicia. Una persona codiciosa es una persona que se vuelve ladrona y a todas está mirando a ver cómo le quita a otro. El codicioso que vivió descontento con su vida porque tal vez su sueldito no le daba, tal vez porque estaba mal de empleo, entonces sale a la calle a robarle a otro, a quitarle las cositas a otro, el dinero a otro, el celular a otro, la billetera, el carro, porque según él dice que el rico tiene y que quitarle eso no es nada. Eso es una persona que le falta altruismo, que le falta perseverancia, optimismo, fe en sí mismo para poder salir adelante y luchar por progresar en sí. Altruismo, ahí esa palabra nunca la he escuchado. Ser altruista, ¿sí? Un luchador por lo que quiere. Eso es lo que le hace falta. Y por eso quiere o le hace daño a los demás. Es que realmente eso es de miseria, eso es una miseria que tiene a nivel interno, espiritual. Y uno que quitarle las cositas a otro que le ha costado sacrificio, esfuerzo conseguirlas. Y usted se las va a quitar, eso es una miseria interna, eso es falta realmente de una fe como persona de salir adelante. Y por lo regular el tipo de personas termina muy mal. ¿Qué nos llevó a eso? Un defecto que se llamaba codicia. Ahora veamos la lujuria. Hoy la lujuria es el alimento de todas partes. Va uno por donde quiera y carteles de mujeres desnudas ofreciendo una tuerca, un ladrillo. ¿No han visto ustedes eso? ¿Sí? Los programas, la televisión, las propagandas, todas las revistas. Y se ofrece eso que invita pues de hecho a la fornicación, al adulterio, a los abusos sexuales, a la pornografía. Hoy por hoy, por ejemplo, el alimento que la gente tiene, la mayor parte, es la pornografía. Y uno dice, no, pues que yo no veo películas, pero se siente uno ver una novela donde se están desvistiendo y eso ahí se queda uno hechizado, ¿cierto? Y ya los que ven el programa y los que les gusta entrar a ciertas áreas de esa situación, son problemas relacionados con la lujuria, y eso es por falta de castidad y de pureza. Porque si nosotros tuviéramos pureza, santidad, uno no se podría a ver una cantidad de cosas grotescas, sucias, que le contaminan la mente, los sentidos, uno no lo haría. Pero como uno tiene el defecto de la lujuria, que como cabeza se desarrollan múltiples otras cabezas, otras ramas, que es la laxilia, la pornografía, el verbo descompuesto, los chistes de doble sentido y demás para allá. ¿Sí? Eso lo tiene uno. Cuando una persona dice un chiste de doble sentido relacionado con la sexualidad, eso uno le da risa. Y sí que le gusta escuchar eso, porque en la psicología de uno tiene estos elementos. ¿Sí? Uno tiene eso. Y por eso uno tiene una afinidad incluso con personas. Hay personas que son muy morbosas. Y a todos están hablando de morbo y de mujeres y de sexo y de desnudos y no sé qué. Y uno cuando se queda escuchando ese tipo de personas y comparte, ¿sí? Lo carga. Entonces hay que tener en cuenta esa situación. Cada defecto es un veneno y genera una enfermedad en el cuerpo humano. Cada defecto nos produce enfermedades, muchas enfermedades. Y nosotros le echamos la culpa al último que comimos, que por eso es que enfermó. Pero no, el origen está en defectos, muchos defectos. Cada defecto al cual yo le dé expresión, manifestación, él es el que va a dar la causa para una enfermedad, un problema en mi salud, ¿sí? En mi cuerpo, para que lo tengamos en cuenta.
Cada defecto se ha convertido en una enfermedad mental, emocional y orgánica del cuerpo humano. La viruela es el resultado del odio, el cáncer de la fornicación. La mentira deforma la figura humana y engendra hijos monstruosos. El egoísmo extremo produce la lepra. Se es ciego de nacimiento por pasadas crueldades. La tuberculosis es hija del ateísmo. La depresión crónica genera tumores y cáncer. Entonces, cada defecto va a generar un problema. Esto está comprobado científicamente. No lo estamos diciendo aquí porque nos lo estamos inventando. Ya los médicos saben que el ser humano, por sus defectos, enferma. Y que por el estrés de vida, enferma. Y que por la depresión crónica que hoy hay mundial, vive enfermo. Y genera cáncer. El cáncer comprobado por la situación de la depresión y del estrés crónico. Hay cáncer en el ser humano. Entonces, los defectos que nosotros tenemos, los cuales cargamos, con los cuales vivimos, son la causorum de las enfermedades de nuestro cuerpo. Teniendo en cuenta el ens natural, el ens espiritual, el ens veneri, el ens astral, ¿no? Y el ens dei. Las 5 causas de enfermedades que nos indican, nos enseñan cómo el ser humano vamos o hemos venido formando los males que hoy acobijan a la humanidad. ¿Sí? Y cada uno de nosotros hemos sido el causante de la enfermedad. Cada uno de nosotros. ¿Qué dicen ustedes? Sí, claro, claro, es una realidad. Y la vida cotidiana de nosotros nos lo demuestra que así es. Así es. Nuestra vida particular nos lo demuestra que así es. Sigamos con el tipo de hábitos que tenemos, la forma de vivir, nuestras emociones desordenadas como las tenemos, y seguro que a medida que pasa el tiempo vamos apareciendo con un montón de problemas de salud. Y ahí sí, la mayor parte del problema, por ejemplo, psicoemocionales, la gente arranca para el médico, muchas veces en el médico ya no hay solución, vaya para el psiquiatra, psicólogo, y después termina en un hospital de reposo, con medicinas fuertísimas para poder controlarlo. Pero antes estaba sano. ¿Qué pasó? Una crisis, un problema emocional, una circunstancia muy difícil le vino generando los problemas. Vamos a concluir hablando entonces estos 3 aspectos, los 3 factores de la revolución de la conciencia. El ser humano, para poder mitigar un poco la situación que nos rodea, que nos invade, la causa de nuestros males, lo podemos hacer a través del uso de los 3 factores de la revolución de la conciencia. Los 3 factores de revolución de conciencia están reconocidos a nivel en el campo espiritual, en el campo del ocultismo, de las ciencias espirituales, como morir, nacer y sacrificio por la humanidad. Entonces, si nosotros queremos lograr que nuestro cuerpo esté en perfectas condiciones, que tenga salud, bienestar, que podamos tener bienestar mental, emocional, espiritual, que podamos librarnos de las deudas espirituales, o sea, de no generar más karma y empezar a pagar nuestras deudas generando dharma, es en base a través de esos 3 factores: morir, nacer y sacrificio por la humanidad. Debo morir a mis defectos psicológicos, los cuales ya les enumeré en láminas anteriores. Morir a la ira, codicia, envidia, lujuria, celos, miedos, temores, traumas, complejos, ¿sí? A todos esos elementos que sé que los tengo y que ando con ellos. Necesito morir a mis palabras descompuestas, a mi verbo descompuesto, a mis malos pensamientos, mis malos comportamientos, morir al alcohol, al cigarrillo, a las palabras que no son buenas para mí, a amistades, porque en ocasiones hay personas que pueden ser un contagio, una enfermedad para uno, porque son personas que están contaminadas, y si yo ando con una persona o comparto con una persona, me contamino, me enfermo, ¿sí?
porque empiezo como a actuar y a pensar igual que ellos. Entonces ese tipo de personas a mí no me sirven. Debo incluso alejarme de ese tipo de personas. Necesito morir a muchas cosas que sé que he hecho mal en mi vida y que necesito corregirlas, cambiarlas. Si no muero, si no hay muerte, entonces como dicen, si no muere la semilla, no nace el germen, no surge el tallo. Necesita morir la semilla para que surja el embrión, para que nazca la planta. Tiene que morir. Nosotros para poder nacer en el espíritu necesitamos morir a la vida que hemos tenido. Cambiar nuestra vida, mejorar nuestro comportamiento, nuestra actitud, nuestra forma de pensar, sentir y actuar. Si no lo hacemos realmente la vida transcurre, sigue, pero en vez de mejorar va uno en peor. Y aún así las gentes viven felices. No, yo trabajo, como, tengo mi hogar, mi familia, mis hijos, vivo mi vida normal, no necesito ayuda de nadie, ni ir a la iglesia, ni ayuda espiritual, ni que me aconsejen, porque yo no le hago daño a nadie, yo tengo una vida tranquila y yo estoy bien. Aparentemente dice la gente, yo estoy bien. Pero si vamos y hacemos un estudio en su hogar, en su psicología, eso es un desorden terrible. La forma de pensar, de sentir, de actuar, sus impulsos, sus reacciones, su violencia, su actitud, su forma de ser. Pero la gente se cree santa. Entonces ya nosotros con esto ya entendemos de que realmente es necesario cambiar, es necesario morir. Psicológicamente, ¿no? No estoy hablando que va a morir físicamente, ¿no? Psicológicamente. Si yo muero, puedo nacer. ¿Y en qué voy a nacer? Si uno sembró la semilla, surgió el tallo, surge la planta, viene la florescencia, la cosecha, ¿cierto? El fruto. Entonces nosotros a través de un trabajo espiritual podemos nacer. Si ustedes vieron toda esa cantidad de rectos, cada uno tiene virtudes. Y uno está careciendo de virtudes. Uno tiene muchos defectos, pero carece de virtudes. Si uno tuviera virtudes, entonces sería más tranquilo, más humilde, más diligente, más templado, más puro, más casto. Sería una persona más dulce, lleno de amor, lleno de caridad, de altruismo, de alegría porque otro triunfa, progresa, le va bien, excelente, mi familiar, mi amigo. Y no sentiría... ¿Qué? ¿Qué es lo que significa altruismo? Una persona altruista es una persona perseverante, luchador, que quiere trabajar, progresar por su propia cuenta. ¿Me entiendes? Sin quitarle a nadie, sin codiciarle, no, yo puedo lograrlo. Entonces tendría uno de todas esas virtudes. Y una persona virtuosa, pues es una persona a la cual Dios le da todo lo que necesita. Necesita pan, tome. Necesita techo, tome. Está sin zapatos, tome. No tiene ropa, tome. No tiene donde vivir, tome. ¿Por qué? Porque tiene todo eso adentro que aflora afuera y afuera se le da todo lo que necesita. Pero una persona carente de virtudes es muy pobre adentro. Entonces casi siempre nos rodea pobres porque carecemos de virtudes. Por eso nos rodea la pobreza y la miseria. Porque nos carece eso, no lo tenemos. En cambio el que tiene adentro lo refleja afuera. ¿No han visto eso? Sí. Por ejemplo, el que tiene y el que da, pues recibe. Más le dan, más recibe. Por eso hay que necesario nacer. Pero también este punto se relaciona con el nacimiento del espíritu. Por eso dice por ahí el Cristo que si le dice si no estoy mal a Nicodemos, dice, si no nacieres del agua del espíritu, no podrías entrar al reino de mi Padre. Entonces Nicodemo le dice, Señor, pero ¿cómo puede uno volver a nacer siendo viejo, entrar en el vientre de una mujer y volver a nacer? ¿Cómo hacer? Entonces él vuelve y le dice, si no naces del agua del espíritu, no puedes ingresar al reino de mi Padre. Ahí le dejo, el que tenga entendimiento, que entienda. Si uno no aprende a manejar sus propias aguas de la vida, sus energías creadoras, el ensemenis, la energía sexual, si no la transmutamos, si no hacemos sabio uso de ella, entonces no se puede nacer. Y si no se nace, entonces no se crea lo que se debe crear, que son la constitución sextuple interna del ser humano. Cuerpos,
¿sí? Creaciones internas espirituales no se puede hacer. Se tiene que hacer a través de un nacimiento segundo. Pero para poder morir y nacer se necesita sacrificar. Uno en ocasiones necesita sacrificar el orgullo, el odio, la ira, el rencor, el miedo, los celos, las malas palabras, sacrificar el alcohol, el cigarrillo, renunciar a un poco de cosas que no le sirven. ¿Sí? Comenzar el sacrificio por esta humanidad. Y después empezamos a sentir la necesidad de sacrificarnos por la otra humanidad. Ayudar al prójimo, servirle al prójimo. Ahí tenemos ejemplos grandes, grandes sabios, maestros, dieron su vida por la humanidad, ¿cierto? Físicamente lo vimos, de tiempo completo se sacrificaron sus vidas. Mahatma Gandhi, la Madre Teresa de Calcuta, y muchos maestros incógnitos dieron su vida dándola por la humanidad. Nosotros necesitamos al menos empezar a sacrificarnos por esta humanidad, dejando de hacer lo que nos ha gustado hacer y que nos ha hecho mucho daño. Corregir. Y de esa manera podemos nosotros nacer, morir y sacrificar.